Buenos días, ¿qué tal están, estimados oyentes de radio? Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este jueves 21 de agosto de 2025. Por primera vez en varias semanas desaparecen los avisos por altas temperaturas del pronóstico meteorológico. Hoy tan solo tenemos 8 provincias en alerta por tormentas. Se esperan fuertes precipitaciones en puntos de Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y Cantabria. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados y, como les decía, temperaturas muy agradables. Es posible que durante el fin de semana experimenten un ligero ascenso, pero todo parece indicar que ya no vamos a regresar, afortunadamente, a valores tan altos. Al menos a corto plazo. Veremos si nos trae alguna sorpresa septiembre y su veranillo de San Miguel. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de los 31, la máxima nacional se registra en Córdoba con 36, la mínima en Soria y Teruel con 9. Una jornada más estamos pendientes de la evolución de los incendios que han calcinado ya cerca de 400.000 hectáreas en la península. Por lo general el balance es positivo, aunque aún tenemos 20 focos en nivel máximo de gravedad. En Galicia han descendido a 6 los incendios activos, siguen preocupando especialmente los de Oimbra y Larouco, ambos en la provincia de Orense. Las llamas han arrasado ya 82.000 hectáreas en esta comunidad autónoma, pero afortunadamente no ha habido que decretar nuevas evacuaciones. En Castilla y León también mejora la situación, pasan de 43 a 31 los núcleos urbanos desalojados en la provincia de León, la más castigada por los incendios, y cerca de 1 millar de vecinos ya ha podido regresar a sus hogares. La mala noticia es que un incendio declarado en Igüeña, que presenta indicios de ser intencionado, según la Junta, ha obligado a evacuar Colinas del Campo de Martín Moro. Se va a trabajar con una línea de agua y con maquinaria para intentar sujetar el incendio en esa zona de Colinas y que no pase hacia Igüeña. Y posiblemente sea lo más complicado que se nos ha presentado en la tarde de hoy. Son las declaraciones que hacía anoche Eduardo Diego, el delegado de la Junta en la provincia de León. En Asturias se han reducido a 5 los incendios activos, mientras la mayoría de los efectivos trabajan precisamente en la frontera con León para impedir que los incendios declarados en esta provincia crucen al Principado. Por último, en Extremadura, el incendio de Jarilla sigue avanzando, ha quemado más de 16.000 hectáreas y su perímetro supera los 160 kilómetros. Se mantiene el desalojo de la zona periurbana de Hervás y casas aisladas de otros municipios. La Junta no descarta nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas. En lo que a las comunicaciones se refiere, sepan que ya se ha retomado la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Renfe ha comunicado que va a reforzar el servicio para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada, así que si tenían un billete y no han buscado durante estos días otras alternativas, pónganse en contacto con esta compañía. Y en paralelo a las labores de extinción, las distintas administraciones empiezan a tramitar las primeras ayudas para los afectados. La primera en hacerlo ha sido la Junta de Castilla y León, cuyo Consejo de Gobierno se ha reunido este miércoles de manera extraordinaria. Detalles, Tamara Hernández. Luz verde a 114 millones de euros con 45 medidas para las zonas afectadas por esos incendios. Ayudas directas de 500 euros por familia evacuada, 5.500 para empresas y negocios afectados y apoyos de hasta 185.000 euros para reconstruir viviendas devastadas. Se podrán solicitar desde mañana viernes. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta. Agilizaremos al máximo estas ayudas y varias medidas, todas las medidas, estarán disponibles para que se puedan solicitar a partir del próximo viernes. Además, incluye un programa de intervención especial en esas médulas para recuperar lo dañado en este bien patrimonio de la humanidad. Para que sea un ejemplo de regeneración patrimonial, también cultural y turística, e impulsarlo como un elemento de dinamización y que sirva como símbolo del renacer. 114 millones de euros en un principio ampliables, dado que siguen los incendios, más de 20 focos activos a esta hora, 8 de ellos en nivel 2, donde se incluye ese nuevo foco de la localidad leonesa de Fasgar.
Otras regiones también han comunicado que pondrán en marcha en los próximos días esas indemnizaciones. Es el caso de la Junta de Galicia o el Gobierno de Extremadura. Vamos a ir a todos los municipios a reunirnos con los alcaldes para explicarles y tranquilizarles respecto a esas informaciones que han salido, porque la PAC, las ayudas de la PAC se van a cobrar porque es una causa de fuerza mayor. El Gobierno central, por su parte, ya ha iniciado conversaciones con algunos ayuntamientos para aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica. Hoy Pedro Sánchez vuelve a presidir telemáticamente desde La Mareta la reunión del Comité Estatal que sigue la evolución de estos incendios. Y pasado, parece, lo peor de la crisis, se acentúa la confrontación política a propósito de cómo se ha gestionado esta emergencia. Varios presidentes autonómicos tendrán que ofrecer explicaciones en sus respectivos parlamentos y a nivel nacional el Partido Popular tiene previsto utilizar su mayoría absoluta en el Senado para que varios ministros rindan cuentas. Maite Loureiro. Buenos días. El PP ha anunciado que habilitará el mes de agosto en el Senado para solicitar la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, por la gestión de los incendios. Los de Alberto Núñez Feijóo señalan la responsabilidad del Gobierno central por no facilitar medios suficientes, reaccionar tarde y no cooperar con las comunidades autónomas en los primeros días de la catástrofe. Alicia García, portavoz del PP en el Senado. Y por tanto les anuncio que obligaremos, como digo, a los ministros a salir del retiro vacacional, que vamos a solicitar hoy mismo la habilitación del mes de agosto para que 3 ministros vengan a dar explicaciones al Senado de manera extraordinaria y urgente. Los populares insisten en que no es necesario declarar la emergencia 3, ya que no supondría mayor número de efectivos ni tampoco mejor cooperación entre las administraciones. Además del Partido Popular, Vox también ha pedido que comparezcan en el Congreso el director de Adif y el director general de Carreteras por las incidencias de estos días. El Gobierno central, por su parte, sigue desmintiendo que haya llegado tarde a esta crisis y este miércoles ha salido en tromba a matizar la noticia publicada por el diario El Mundo, según la cual el Ministerio del Interior no solicitó medios aéreos a otras comunidades autónomas hasta 5 días después del inicio de la emergencia. El Estado, y desde el minuto 1, dio todos los medios que le iban solicitando las distintas comunidades autónomas encargadas de la gestión. Y viendo cuál era el desarrollo de los incendios, pensamos razonablemente, como así ha acontecido desgraciadamente con posterioridad, que teníamos que tener en la recámara medios complementarios que iban a poder ser solicitados. De modo que dice el ministro que en realidad lo que esa noticia prueba es que el Gobierno fue precavido. Claro, yo me pregunto, ¿qué más da que actuase para tener medios en la recámara? Si aquí no se está hablando de eso. Aquí lo fundamental es que esa gestión se hizo 5 días después, cuando los incendios ya se habían desbocado. Es decir, se habría actuado de manera preventiva si esa petición se hubiera formulado en las primeras horas, barajando la posibilidad de que la situación fuera a peor. Pero decir que se ha actuado de manera preventiva cuando ya tienes las llamas a las puertas de tu casa, pues francamente no se entiende demasiado bien. Hoy El Mundo aporta nuevos detalles y revela que el Gobierno no pidió ayuda a la Unión Europea hasta que no se lo solicitaron varias comunidades autónomas. La réplica, podríamos decir, la hallamos en el diario El País, que publica una serie de comunicaciones según las cuales la Junta de Castilla y León no pidió medios al Gobierno hasta el pasado viernes también. En fin, ¿qué quieres que les diga? La sensación es que aquí todos tienen motivos para hacer autocrítica, todos, el Gobierno central, pero también las administraciones autonómicas. ABC, por ejemplo, lleva a portada el siguiente titular: Estado y comunidades autónomas invierten un 50% menos en prevención de incendios que hace 13 años. La Fiscalía de Medio Ambiente, por cierto, ya investiga si los fallos en los planes de prevención están relacionados con esta oleada de incendios. Todo ello mientras se elevan a 37 los detenidos y 113 los investigados por su participación en los mismos. Vox, por segundo día consecutivo, ha repartido culpas públicamente entre Partido Popular y Partido Socialista. Primero fue Santiago Abascal, quien lo hizo a través de un vídeo subido a sus redes sociales, y en las últimas horas ha recogido el testigo Jorge Buxade. España arde. España está ardiendo, y arde no solo como consecuencia de esos pirómanos que han sido ya detenidos por la Guardia Civil, sino porque tenemos un bipartidismo pirómano, un bipartidismo que ha aprobado leyes, reglamentos y que está ejecutando unas políticas que han permitido y permiten la destrucción
del territorio nacional. Algunos parece que han olvidado que hasta hace relativamente poco, muy poco, estaban compartiendo gobierno con una parte de ese bipartidismo pirómano, con el Partido Popular, y que de hecho aún a día de hoy gobiernan juntos en algunos ayuntamientos y son el sostén en otras comunidades autónomas, aunque ya no formen parte, digamos, de la administración. En las últimas horas, además, anoche, a través de su perfil en redes sociales, el portavoz de Vox en Extremadura pidió a la presidenta María Guardiola que cediera la gestión al gobierno central, porque decía la Junta estaba sobrepasada. Parece un poco, desde luego, contradictorio, ¿no?, con el discurso de su partido, porque entonces supondría pasar de un pirómano a otro la gestión de la catástrofe. Pero bueno, tiempo ahora de comentar todos estos asuntos en tiempo de tertulia. Ya les adelanto que estarán hoy por aquí Pablo Planas y Luis Valcarce. Ahora, cuando superamos las 7:10, una hora menos en Canarias, vamos a iniciar con Sergio Heras y Luis Díaz el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. A unos días de comenzar de nuevo la actividad política, tienen lugar los primeros intentos del Gobierno para negociar los presupuestos con sus socios. Una de las cuestiones es la quita de deuda pactada con la Esquerra. El PP y algunos de sus varones se oponen a la condonación que el Ejecutivo tiene previsto aprobar a inicios de septiembre. El montante total sería de más de 83.000 millones de euros, siendo Andalucía la comunidad más beneficiada, seguida de Cataluña y de Valencia. Algunos socios, como Compromís, que abandonó Sumar a principios de julio por discrepancias, muestran reticencias porque consideran que no es justa para otras autonomías y hablan de medida discrecional para satisfacer únicamente a la Esquerra. María Yuste, más detalles. Buenos días. Buenos días. El Partido Popular ha cargado contra el Gobierno ante la inminente aprobación de la condonación de deuda catalana acordada entre PSOE y Esquerra. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, asegura que el Ejecutivo cede ante un nuevo chantaje de los separatistas que esperaban el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que está trabajando en los presupuestos generales del Estado. Rápidamente salieron los de siempre, sus socios, Esquerra y Junts, a solicitar pues esos compromisos, a volver a hacer chantaje, a pedir la condonación, el cupo separatista, Junts también exigiendo lo suyo. Esto es así, un gobierno o un presidente débil, acorralado por la corrupción, que no tiene mayoría social, no tiene mayoría parlamentaria. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado la posición que mantenía Montero cuando era consejera de Hacienda en el gobierno socialista andaluz. Tanto nosotros, tal como dijo ella, la propia señora Montero, cuando era consejera, que dijo que no se podía aceptar esa ni siquiera la quita, cuando no hubiera un modelo de financiación autonómica justo, pues nosotros seguimos sus palabras. Compromís se desmarca criticando que la quita de la deuda se pacte entre PSOE y Esquerra, dejando a un lado el resto de territorios y partidos. Águeda Micó, que salió de Sumar ahora en el grupo mixto, valora la posibilidad de votar en contra. Es una propuesta totalmente discrecional. Ha calificado la propuesta como totalmente discrecional y ha denunciado que busca solucionar un pacto concreto con un partido político sin tener en cuenta, dice, criterios de infrafinanciación. Mientras desde Esquerra, Oriol Junqueras ha vuelto a insistir en que la negociación de los presupuestos depende de que el Gobierno ceda en la financiación singular. Por su parte, el líder de la Esquerra se apunta al tanto de la condonación de la deuda, pero vuelve a subrayar que no negociará los presupuestos si no se hace realidad la financiación singular para Cataluña. Descarta así que la quita ya en el camino a las cuentas públicas e insiste en cuestionar a María Jesús Montero como interlocutora. No es ni un paso necesario ni suficiente, es un compromiso que había. Es un intento de resolver una injusticia manifiesta y, por tanto, bueno, es lo que deben de hacer. Es cumplir con el compromiso y eso nada tiene que ver, absolutamente nada que ver, con que haya una negociación presupuestaria mientras que no se resuelva el problema de base, que es el modelo de financiación y el de la capacidad de recabar los impuestos. De base, que és el del model de finançament, i el de la capacitat de recaptar impostos. Bueno, iniciado septiembre veremos de qué modo la agenda judicial del Ejecutivo compromete estas y otras negociaciones, en caso de que lo haga. Quizás tampoco tenga ningún impacto. En las últimas horas el Gobierno ha acogido, por ejemplo, con enorme satisfacción el expediente abierto al juez Peinado por parte del Consejo General del Poder Judicial, el juez Peinado que investiga a Begoña Gómez, un trámite que desde luego no parece tener mucho recorrido legal, es decir, es lo habitual en este tipo de procedimientos, admitir a trámite la denuncia. Pero en cualquier caso esa satisfacción, Sergio, de alguna manera denota el interés del Gobierno por apartar de cualquier manera a este magistrado de esta causa. Moncloa celebra
celebra el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial al juez Peinado por el interrogatorio a Bolaños del pasado 16 de abril. El organismo abre diligencias informativas al magistrado tras una queja presentada por el ministro. Esta fue ampliada después de que el Supremo rechazase con la propuesta de Peinado de investigar a Bolaños por malversación y falso testimonio. Se trata de un procedimiento habitual en el que se impulsa de oficio el procedimiento y en el plazo de un mes debe acordarse si realmente existen indicios suficientes para abrir un expediente. El año pasado se abrieron más de 500.000 de diligencias de este tipo. La oposición, mientras, comienza a calentar el inicio del curso político con la corrupción del gobierno como eje central. Escuchamos a Elías Bendodo del PP y a Jorge Buxade de Vox. Lo que está claro es que el curso político en España dentro de unos días va a empezar igual que acabó, con un presidente del gobierno acorralado por la corrupción y con un gobierno, como decía, más preocupado en preparar su inicio de curso en los juzgados que en hacerse cargo de los problemas reales de los españoles. La señora Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, se ha llamado a declarar junto a Cristina Álvarez los días 10 y 11 de septiembre como consecuencia de una querella de Vox. Yo me alegro que esto ha salido en muchísimos medios, incluso ha salido hoy en la portada del Financial Times. Pero bueno, les faltaba a muchos decir que es una querella de Vox, no pasa nada. Hoy la actualidad también se detiene en Baleares a propósito de la presión migratoria que viene soportando el archipiélago. No cesa la llegada de pateras, sus centros de acogida están saturados y la presidenta Marga Pruens se ha visto obligada a mover ficha. La presidenta balear se reúne hoy con los presidentes de los 4 consejos insulares para abordar la crisis migratoria que viven las islas, con un crecimiento del 77% este año. En las últimas horas una persona ha fallecido y hay varios heridos en el naufragio de una patera con 23 inmigrantes en Mallorca. La situación en Ceuta también es complicada. Desde que comenzó el año, las autoridades han recogido a 21 cadáveres de personas que intentaban entrar nadando. Desde el Partido Popular vuelven a cargar contra el gobierno por no tener una estrategia ante la crisis migratoria. Un gobierno que improvisa, que no tiene un plan concreto, que no informa de los traslados, que no atiende su obligación para los menores con derecho de asilo, que siguen en Canarias, que quiere hacer un reparto asimétrico, dejando fuera a 2 comunidades autónomas, a País Vasco y a Cataluña. Un gobierno que presume de progresista, pero que trata a los menores no acompañados como paquetería con un sello electoral. En Crónica Internacional, las miradas apuntan a Israel. El gobierno de Netanyahu prepara la gran operación militar para tomar la ciudad de Gaza y llama a filas a 60.000 reservistas que deberán alistarse el próximo 2 de septiembre. Se estima que el número total de soldados en la reserva que serán movilizados en los próximos meses alcanzará los 130.000. Pide además el ejército acelerar plazos para llevar a cabo la operación. En las últimas horas, la ONU vuelve a insistir en que la expansión de Israel es ilegal y viola el derecho internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, alerta de que la ofensiva solo puede conducir al desastre para ambos pueblos. Y en deportes, la actualidad nos lleva hasta Hungría, jornada histórica para el Rayo Vallecano. Javier Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El Rayo Vallecano disputa a las 8 de la tarde la ida de la eliminatoria de clasificación a la Conference League ante el Neman. El partido se disputará a puerta cerrada en Hungría debido a la sanción impuesta por la UEFA al conjunto bielorruso en relación a la guerra de Ucrania. Íñigo Pérez ha querido mandar este mensaje a su afición. Pues a la afición le decimos que es una pena, sin desmerecer a Neman Grodno, que ha conseguido pasar en el campo, pero las circunstancias que van con este equipo nos hace estar, pues tener cierta tristeza por no poder encontrarnos con nuestra afición en el primer viaje europeo, que sabemos todos la ilusión que teníamos. La selección española de baloncesto se enfrenta a las 9 de la noche a Alemania en el Movistar Arena de Madrid. Los de Sergio Scariolo continúan su preparación de cara al Eurobásquet, en el que debutarán el próximo jueves ante Georgia. Esta noche regresará Santi Aldama, que está totalmente recuperado de su lesión. Sí, muy bien. Yo creo que lo que salió fue un poco desproporcionado. Al final yo me encontraba bien, un poco de molestia sin más. Así que con muchas ganas de volver a jugar para España y coger un poco de sensaciones para el Eurobásquet. Sí, no hemos tenido mucha suerte este verano, pero bueno, es parte del deporte, por desgracia, y somos los que somos y eso, tenemos muchas ganas de seguir construyendo para llegar a tope a lo que toca. El Atlético de Madrid presenta esta noche a sus fichajes en la tradicional noche de bienvenida en el estadio Riyad Air Metropolitano. En el acto estará presente Alex Baena, que será baja este sábado ante el Elche debido a una lesión muscular de grado bajo. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico.
Radarbot, que es una herramienta indispensable si queremos viajar con la seguridad de conducir por las mejores rutas y sin traer de vuelta a casa una multa de recuerdo. Les recuerdo que es una aplicación 100% española que nos va a avisar de todos los radares, también de esos puntos negros tan conflictivos. Se puede descargar totalmente gratis desde la tienda de aplicaciones, así que les invito a que lo hagan ya. Matías Medino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. ¿Qué tráfico tenemos a esta hora en las calles de Madrid? Pues en las calles de Madrid hasta ahora el tráfico es muy lento. El M30 desde el puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. Recuerden además que continúan los cortes en Conde de Casal y el tramo Sinesio Delgado Nudo Norte en la Castellana, ambos por obras. Y en el centro de la ciudad el tráfico es fluido, a excepción de los cortes en el Paseo de Extremadura, Atocha y Avenida del Mediterráneo. Algunas retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Alcalá, Gran Vía y Princesa. Y tráfico algo más lento en Delicias, Santa María de la Cabeza, Embajadores y O'Donnell, donde se agrava la situación por una avería de un coche que ha obligado a cortar uno de los carriles en la zona. Y comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. TGT, Marta Mínguez, buenos días. Muy buenos días. A esta hora seguimos pendientes de los cortes de carreteras por los incendios forestales, que hasta ahora son un total de 8 vías secundarias. La mayoría de los cortes siguen estando en Castilla y León, con 4 carreteras cortadas en la provincia de León, 2 en Zamora, 1 en Palencia, además de otra en la provincia de Cáceres. En León los cortes se encuentran en los entornos de la Portilla de la Reina, Carisedas, Salas de los Barrios y Nogar. En Zamora, en Vigo de Sanabria, en Palencia, en Cardaño de Abajo, en Cáceres, en Hervás, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Y en cuanto a la circulación, hasta ahora no registramos mayores incidencias y se circula con bastante normalidad en toda la red de carreteras. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. 7:30, 1 hora menos en Canarias. Es la mañana de Federico. Es radio. Es jueves 21 de agosto de 2025, siguen escuchando Es la mañana de Federico en Es Radio. Iniciamos una jornada de cielos por lo general despejados en España, temperaturas agradables y tormentas en puntos del nordeste de la península y Baleares. Por ejemplo, en el archipiélago se esperan cerca de 50 litros por metro cuadrado en pocas horas, así que mucha precaución si están por allí. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de los 31, la máxima nacional en Córdoba con 36, la mínima en Soria y Teruel con 9. Bueno, y aprovecho para adelantarles que a partir de las 8:10 aproximadamente vamos a charlar unos minutos con el exalcalde de Caracas, con el señor Antonio Ledezma, para abordar el alcance del despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela. Oficialmente la Casa Blanca, ya saben, explica que obedece a su ofensiva contra los cárteles de la droga que operan en varios países de América Latina. Uno de ellos es Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro es a su vez para la administración norteamericana el jefe, el líder del cártel de los soles. Sin embargo, claro, las dimensiones de este despliegue militar, hablamos de varios destructores, hablamos de cerca de 4.000 soldados, invitan a muchos a pensar que se está preparando el terreno para una futura invasión del país, para una futura invasión de Venezuela. En las últimas horas se ha incrementado, esto es muy interesante, el tráfico aéreo en este país, en Venezuela, lo que, unido a las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, hace sospechar que algunos afines al régimen no se creen que Donald Trump vaya de farol. Porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es para adelante. Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes. Pero el día de los cobardes no nací. Yo no nací el día de los cobardes. Esta madrugada, en una entrevista en la Fox, el coordinador internacional del movimiento que lidera María Corina Machado, Pedro Urruchurtu, ha valorado estas maniobras militares de Estados Unidos y sobre todo el impacto que pueden tener en la región. Esta política de la administración del presidente Donald Trump y de todos sus funcionarios busca precisamente desmantelar este sistema criminal que tiene también implicaciones en toda la región. Es decir, la libertad de Venezuela significa la estabilidad y la seguridad de toda la libertad y la seguridad de Venezuela significa la estabilidad de toda la región. Y por eso es que es tan importante. Y al hilo de esta reflexión, uno de los que rápidamente ha salido en defensa de Nicolás Maduro ha sido Gustavo Petro.
el presidente de Colombia, revelando los vínculos, seguramente más que políticos e ideológicos, con el régimen chavista. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La tensión en la región se mantiene en Venezuela, en especial por la presencia de la Marina estadounidense en aguas del Caribe, con la idea de combatir los cárteles del narcotráfico. Una de las reacciones ha llegado este miércoles de la Asamblea Nacional de Caracas, dominada por el chavismo, que aprobó emprender una ofensiva diplomática en busca de respaldo internacional, luego de que Washington advirtiera con usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Para el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, está en riesgo la seguridad y la paz de todo el Caribe, así como también la de toda América. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se refirió a lo que ocurre en esa zona y apuntó lo que podría ocasionar una operación militar. Los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo, porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Además de esto, hay mucha atención, sobre todo respecto a los movimientos que está realizando tanto el dictador Nicolás Maduro como su círculo más cercano, esto en la medida en que las especulaciones siguen circulando. Es la mañana de Federico. Es radio. 8 menos 25, una hora menos en Canarias. Rápidamente, con Sergio Heras y Elena de Blas, repasamos otras noticias de este jueves en titulares. El Partido Popular continúa dispuesto a negociar la renovación del Constitucional con el PSOE, aunque consideran que a Sánchez no le interesa renovar el órgano para que Conde Pupido siga al frente y poder controlarlo, pese a que el próximo 17 de diciembre expira su mandato junto con los de otros 3 miembros. La portavoz de los populares en el Senado subraya que la única condición para sentarse a negociar es garantizar la independencia judicial. Escuchamos a Alicia García. Lo que le he dicho, ¿no? Que no creo que el Partido Socialista tenga muchísimo interés en la renovación del Tribunal Constitucional. Nosotros, como saben, pues de renovarse el Tribunal Constitucional nos gustaría que fuera garantizando la independencia, lógicamente. El juez Francisco de Jorge ha pedido la extradición del empresario ligado a la fontanera del PSOE, Leire Díez, por tener a sueldo a un policía de la Audiencia Nacional. Considera que la petrolera de Alejandro Hamlin pagaba más de 4.000 euros al mes a la gente para que le filtrara información de bases de datos reservadas. Por otro lado, el proyecto de la mina Muga, vinculado a la trama de Santos Cerdán y Anxón Alonso, se queda sin inversor chino. Se preveía una inversión de hasta 300 millones de dólares. La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a 3 capos de la mafia calabresa. De manera conjunta con la policía italiana, el operativo responde a 3 órdenes europeas de detención por delitos de tráfico de drogas y organización criminal. En paralelo, los agentes incautaron en 2 registros domiciliarios simultáneos 35.000 euros en efectivo, joyas, documentación falsa y drogas, además de papeles relevantes para la investigación en curso. Renfe nombra como consejero a Imaes Bols, antiguo community manager de Óscar Puente, durante su etapa como alcalde de Valladolid y que posteriormente ascendió como jefe de su gabinete. Bols también ha desempeñado varios cargos en el PSOE e incluso ha sido parlamentario autonómico. Ahora será el responsable de Renfe Viajeros, la filial encargada del transporte en sus servicios públicos y comerciales. El gobierno ordena a las eléctricas que rebajen la factura de la luz en más de 100 millones de euros, un descuento que estaba incluido en el decreto antiapagón que el Ejecutivo no logró sacar adelante. Mientras, las nucleares y el gas han sido determinantes en las últimas semanas para hacer frente a la ola de calor e incluso logrando aportar más que las renovables durante los días más complicados. Datos que demuestran la importancia de este tipo de energías, pese a ser las más denostadas por el gobierno. La inflación de la eurozona se estabiliza en el 2% y cumple por segundo mes consecutivo con el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo. Sin embargo, en España la tasa inflacionaria se dispara hasta el 2,7% y se amplía en 4 décimas respecto a junio. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, anticipa que la zona euro frenará su crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025, fruto de la incertidumbre provocada por los aranceles impuestos por Donald Trump. Los nacimientos crecen en España durante este último año. Según el INE, se han producido más de 155.000 en el primer semestre del año, 1.000 más que en el mismo periodo de 2024. Pese al ligero incremento, continúan en mínimos históricos y son 50.000 menos que hace una década. La mortalidad además sigue superando los nacimientos. La Rioja, Madrid, País Vasco y Asturias son las comunidades donde este mes de junio ha subido la natalidad con respecto al año pasado. Baleares, Castilla y León, Navarra y Murcia se ha ralentizado.
Se cumplen 17 años del accidente del vuelo de Spanair, donde 154 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas poco después de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Gran Canaria. Un suceso considerado como uno de los más graves de la historia de la aviación en nuestro país. Este miércoles, tras una larga reivindicación por parte de la Asociación de Afectados del Vuelo, por primera vez se ha conmemorado el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos. Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo Germanwings 9525, insiste en pedir justicia y reparación para las víctimas. Que cada 20 de agosto nos recuerde que el amor más fuerte que existe es aquel que vence a la ausencia y que la justicia verdadera es aquella que se construye con memoria, verdad y dignidad, porque pedir justicia y reparación para las víctimas es continuar adelante y conseguirlo es honrar su memoria. La policía brasileña denuncia al expresidente Bolsonaro y a su hijo por delitos de coacción al Supremo. Según las autoridades, acusan al exmandatario de colaborar con el gobierno de Trump con el objetivo de archivar la causa abierta contra él por golpismo tras perder las elecciones del año 2022. El pleito comenzará el próximo 2 de septiembre. Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión. En las últimas horas, Rusia ha atacado a Ucrania con más de 90 drones, ignorando las negociaciones de paz. En medio de esas negociaciones, los jefes de la OTAN han reafirmado su compromiso con una paz justa, creíble y duradera en el país, así como el reconocimiento de la soberanía e integridad territorial en el futuro acuerdo. Desde el Vaticano, el Papa León XIV ha mandado un mensaje de súplica por la paz. Quiero incluir en vuestras intenciones la súplica por el don de la paz, desarmada y desarmante, para todo el mundo, en particular por Ucrania y el Medio Oriente. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Venga, repasemos la prensa económica. Tenemos asuntos diferentes e interesantes. En primer lugar, Libre Mercado. Carlos Cuesta nos cuenta la trampa de Yolanda Díaz, que va creciendo. Los fijos discontinuos ocultos en las estadísticas ya superan los 830.000. Nada más y nada menos que 830.000 personas que no trabajan, que quisieran hacerlo, que no pueden, que cobran el subsidio, pero que sin embargo no están en las listas del desempleo. Ya nos acercamos cerca del 1.000.000 de personas que están fuera de esas estadísticas. Un 43,8% de los demandantes de empleo no son cotizables, no son contabilizados, mejor dicho, como parados por los servicios públicos de empleo. Este es el bastardeo que estamos denunciando constantemente del Ministerio de Trabajo, de las estadísticas, y que hacen que, como siempre contamos, en Eurostat tengan que poner un asterisco cada vez que colocan el dato de España respecto al dato de paro de otros países. Pese a todo, pese a todo este maquillaje, pese a todo este bastardeo de la estadística, Yolanda Díaz no logra que España abandone el tren de cabeza en lo que a paro y precariedad laboral se refiere dentro del mundo desarrollado. Recuerdo que hace ya creo que más de un año que se comprometió a depurar precisamente estas cifras, no lo ha hecho todavía, la prueba precisamente pues esta noticia que firma Carlos. Claro, el paro real, estamos hablando de que quizás se acerca a los 3,5 millones de parados aproximadamente. Está en 3,5 millones y creciendo. El tema es que hasta hace poco esos fijos discontinuos inactivos estaban calculados en el entorno de los 700.000, estamos ya acercándonos a los 850.000. En toda esa partida de demandantes de empleo no ocupados, los famosos DENOS, que son igualmente personas que buscan trabajo, no pueden trabajar y quieren, pero que también salen de la estadística y que están en el entorno del 500.000, pues efectivamente estamos ya más cerca de los más de 3,5 millones de parados, entre 3,5 millones y 4 millones de parados en España. Bueno, yo no tengo críos todavía, tú sí. Se aproxima la vuelta al cole y barata creo que no va a ser. No. A ver, que la inflación está ahí es evidente, y que la inflación, ese 2,5% de inflación que tenemos, 2,7 según el último dato, se antoja bastante bajo para lo que vivimos los españoles en nuestro día a día. Y es que al final, si nos fijamos, por ejemplo, en la cesta de la compra o en el precio de los servicios energéticos que tenemos contratados para enfriarnos o calentarnos en casa, pues nos damos cuenta de que cada vez pagamos más y que cada vez es más difícil poder hacer frente a esas facturas. Es decir, que la inflación sufrida es mayor que la inflación reflejada en el dato del IPC. Bueno, pues la vuelta al cole no deja de ser un indicador adicional que nos está diciendo cómo
estos gastos también se están disparando. Llevamos el libre mercado, la siguiente información, la vuelta al cole más cara. Los libros disparan su precio un 52% desde 2018. Cada familia gastará de media 501 € por alumnos para comprar los artículos necesarios para la vuelta al cole en este año. Pues 500 € por alumno, si tienes 2 hijos, suma. Eso es el coste y bueno, ya que está terminando, estamos ya enfilando la recta última del mes de agosto, nos acercamos al mes de septiembre. Y desde luego los que tenemos hijos ya tenemos que estar pensando precisamente en este asunto. Rápidamente, otros titulares de la prensa que se edita en papel. Bueno, pues mira, Expansión muy preocupada por los incendios, nos habla de la guía para cobrar los seguros y además en otro orden de cosas nos habla de que las inmobiliarias están lanzando proyectos por 72.000 millones de euros. También en El Economista, preocupados por el cobro de ayudas para las personas afectadas por los fuegos, por los incendios. Las ayudas por incendios serán de hasta 18.000 euros por persona. La indemnización por la pérdida de vivienda ascenderá a 15.000 euros y la compensación por empresa alcanzará los 9.200 euros. El gobierno sube entre un 15 y un 20% el salario a los bomberos forestales. Estos son los datos que destaca en este caso el diario El Economista sobre este asunto. Habrá que comprobar más adelante si las ayudas son proporcionales a los daños ocasionados, que aquí pasa como en todas las tragedias, que luego en la mayoría de los casos no recibes en la misma proporción que los daños que has tenido. Sí, bueno, habrá que esperar, porque al final el problema con las ayudas, sobre todo con las ayudas públicas, supuestamente a fondo perdido del Ejecutivo, ya pasó en la Dana, ya pasó en el volcán de La Palma, pasan los años, pasan los meses y no terminan de llegar todas las ayudas prometidas. También en El Economista nos cuentan una información extraordinariamente interesante. En Jackson Hole, donde se celebra la reunión del Banco de la Reserva Federal Norteamericana, se va a decidir si el bono de Estados Unidos continúa rentando más que la bolsa. Este bono lleva meses ofreciendo un retorno superior a las expectativas de ganancia del S&P 500, lo que en términos económicos no es la mejor de las situaciones, sobre todo para, digamos, los productos, los activos que están respaldando el valor del dólar. Que el hecho de que cada vez haya más desconfianza en el mercado sobre la capacidad de pago de la economía americana, que es en lo que se traduce el encarecimiento de los bonos, no es bueno para el dólar, sobre todo una economía cuya deuda y cuyo déficit pues depende y mucho de la confianza que genera y de ser capaz de seguir exportando dólares porque el resto del mundo queremos comprarlos. El día que eso deje de ser así, tendremos todos un problema muy serio. Te espero de nuevo a partir de las 9. Aquí estaremos. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 volvemos. Es